La comparación es una herramienta evolutiva. Observamos a otros para aprender, para orientarnos, para entender qué es posible. Pero cuando esa comparación deja de ser una referencia y se convierte en un juicio permanente sobre nuestro propio valor, el mecanismo se vuelve tóxico y empieza a actuar como una especie de ruido interior que desordena todo lo demás. La corriente de información nos recuerda quiénes son los grandes, quiénes han triunfado, quiénes están ocupando el escenario principal del mundo. Esa comparación comienza a menudo de manera sana, como un impulso de aprendizaje, de curiosidad, de reconocimiento. Cuando esa admiración se vuelve excesiva, deja de inspirar y empieza a limitar. Ya no miramos al otro para aprender, lo miramos para medirnos, para evaluarnos, para decidir si merecemos avanzar o si por el contrario deberíamos escondernos. Y cuanto más se agranda la figura del otro, más pequeña se vuelve la nuestra. Es un proceso casi imperceptible. Nadie se despierta un día diciendo, a partir de hoy voy a sentirme inferior. Es algo que se instala poco a poco como una sombra que va cubriendo la luz interior sin que nos demos cuenta. Y así pasamos de la imitación natural, propia de cualquier proceso de aprendizaje, a una especie de estancamiento emocional en el que no podemos dejar de mirar hacia arriba. Y cuanto más idealizamos al otro, más nos alejamos de reconocer lo que ya somos, de ver nuestras posibilidades reales, de valorar nuestro propio proceso. Y así nos quedamos atrapados en admiraciones interminables, donde el artista o aquel que admiramos se convierte en una figura casi mítica que define nuestras decisiones, nuestros gustos, incluso nuestro estilo de vida. En este punto la comparación deja de ser una guía y se convierte en una condena. Nunca seremos exactamente como ese al que admiramos, nunca sonaremos igual, nunca viviremos lo que ellos vivieron y, sin embargo, seguimos intentándolo como si fuera una obligación. Cada uno de nosotros mira el mundo desde el prisma único de su infancia, de su cultura, de su entorno y su propia esencia. Y ese prisma determina no solo cómo interpretamos lo que vemos, sino también cómo nos interpretamos a nosotros mismos en relación con los demás. Desde pequeños aprendemos a observar y a repetir. La imitación es uno de los primeros mecanismos de aprendizaje. Imitamos gestos, voces, hábitos, actitudes. Miramos a quienes nos rodean, figuras significativas, y tratamos de reproducir aquello que admiramos o que pensamos que funciona. Esta etapa es totalmente natural. Nadie podría crecer sin imitar. Es una fase de absorción del mundo, como cuando un hijo copia la forma de caminar o de hablar de su padre, mientras busca entender quién es y cómo debe comportarse. En el ámbito artístico ocurre algo muy similar. Un músico que empieza necesita referentes, necesita admirar a alguien, necesita un modelo que le permita orientarse, proyectarse y soñar. Esa admiración temprana es un combustible poderoso, da dirección, da motivación, da sentido a las horas de práctica y al esfuerzo. Todo artista ha pasado por una etapa de imitación y es sano que así sea. Es el equivalente creativo de aprender a caminar. Sin embargo, el problema aparece cuando esa etapa inicial, que debería ser temporal y evolutiva, se convierte en un estado permanente. No porque admirar al otro sea algo malo, sino porque cuando la admiración se vuelve la única forma de relación con el mundo, dejamos de mirar hacia adentro y empezamos a depender emocionalmente de lo externo. Pasamos de aprender a compararnos, de imitar a sentirnos pequeños y de inspirarnos a sentirnos incapaces. Las circunstancias de cada uno también juegan un papel fundamental. Hay infancias que fomentan la autonomía, el reconocimiento propio, la confianza, y hay otras que sin intención siembran la duda o la sensación de que nunca se es suficiente. Hay culturas que valoran la individualidad y otras que enfatizan el éxito visible, el prestigio, la aprobación social. La comparación no nace en el presente inmediato. Es la suma de nuestra historia, nuestra educación emocional, nuestros referentes y la forma en la que aprendimos a existir en el mundo. Y entender esto es fundamental porque solo así podemos comprender por qué algunos se quedan atrapados en admiraciones interminables, por qué sienten que siempre están por detrás o por qué creen que la validación ajena es una brújula más fiable que su propio criterio. La admiración es un motor poderoso cuando impulsa el crecimiento, pero se convierte en un freno cuando se queda detenida en el tiempo.
Lo que surge es una especie de infancia perpetuada, un estado emocional en el que uno se percibe siempre más pequeño que los demás, siempre menos preparado, siempre insuficiente. No es que el mundo le humille, es que él mismo se relaciona con el mundo desde un lugar de pequeñez, como si no mereciera ocupar un espacio propio. Este fenómeno se percibe claramente en muchos músicos, artistas y gente en general, que hablan constantemente de los logros de otros, que describen con entusiasmo casi infantil las hazañas o triunfos de sus referentes, pero que son incapaces de mencionar un solo logro propio. No porque no lo tengan, sino porque no son capaces de verlo como algo valioso. Su identidad se ha moldeado tanto alrededor de lo ajeno que su propio progreso les parece irrelevante, menor, casi una anécdota sin importancia, y esa desproporción es reveladora. ¿Por qué alguien celebraría tanto lo que hacen los demás, pero no encuentra razones para celebrar su propia vida? ¿Qué clase de relación consigo mismo está construyendo cuando lo único digno de admiración es lo que ocurre fuera? Ese tipo de comportamiento no es consciente y pasa a ser un mecanismo de fuga, porque hablar siempre del otro permite no enfrentarse nunca a uno mismo. Es más fácil aplaudir lo que ya está hecho que confrontar la incertidumbre de lo que está por hacer. Es más cómodo idolatrar que construir. Además, la admiración estancada tiende a idealizar. Los artistas admirados dejan de ser considerados seres vivos y se convierten en héroes, dioses míticos. Se exageran sus logros, se distorsiona su historia, se embellecen sus dificultades y se oculta todo aquello que los hace imperfectos. De ese modo, la distancia entre el admirador y el admirado crece hasta volverse abismal. Y cuanto más grande es el abismo, más pequeño se siente aquel que mira desde abajo. Si uno siempre está mirando hacia afuera, ¿cuándo mira hacia adentro? Si uno se dedica a celebrar las vidas ajenas, ¿cuándo empieza a celebrar la propia? Si uno se siente siempre pequeño, ¿cuándo se atreve a ocupar el espacio que le corresponde? No es solo un estado emocional, es un bloqueo creativo. Impide que el artista descubra quién es realmente, qué le diferencia, qué visión tiene del mundo, qué sonido lleva dentro. Es un lugar cómodo en apariencia, pero estéril en profundidad. Desde ahí no se puede avanzar, porque avanzar implica asumir responsabilidad, riesgo, autonomía y sobre todo identidad. Cuando la admiración no madura y se convierte en un estado permanente, aparece un fenómeno muy particular, la idealización superficial del éxito. No hablamos ya de inspirarse en el camino de alguien, sino de quedarse atrapado en la versión más visible, espectacular y distorsionada del recorrido de un artista. Es una idealización que opera como un espejismo. Cuanto más se mira, más lejos parece estar. Muchos músicos y gente en general miran hacia arriba y ven únicamente la capa externa del éxito. Lo que atrae es la imagen final, el festival prestigioso, la foto con luces y confeti, el público gritando, el viaje, la entrevista, el backstage lleno de glamour ficticio. Desde fuera parece épico, casi mítico, un héroe que ha atravesado pruebas extraordinarias para llegar a un lugar donde todo es celebración. Muchas veces el dramatismo, las anécdotas heroicas y la espectacularidad no son más que un maquillaje cultural construido alrededor de un artista. En realidad son estrategias de marketing, pequeñas exageraciones que ayudan a contar una historia más atractiva para el público. Y sin embargo, quienes observan desde abajo suelen creer que esa narrativa es literal, que esa supervida existe tal cual, que esos escenarios son la norma y no la excepción. Esa idealización genera una comparación profundamente injusta. Quien admira compara su vida cotidiana, con sus dudas, sus días grises, con la versión pública y editada de aquel que admira. Es como compararse con un personaje de cine sin darse cuenta de que uno mismo no es un personaje, que tú estás vivo. Esta desigualdad en el contraste alimenta la sensación de inferioridad, no porque uno tenga menos valor, sino porque están midiendo su realidad contra la ficción del otro. La consecuencia de esta mirada superficial es que la gente acaba centrándose en los elementos más externos del éxito, el festival en el que el artista tocó, la presencia de figuras famosas entre el público, la estética, los premios, las apariciones, la aparente facilidad con la que todo parece sucederle. Alguien que observa desde este lugar suele relatar estas cosas con una mezcla de euforia y envidia. La creencia de que el valor de uno depende de la aprobación pública, de eventos espectaculares, de situaciones que validan desde fuera lo que uno no sabe validar desde dentro. La idealización superficial del éxito crea un espejismo tan fuerte
que quien lo mira empieza a creer que la grandeza está exclusivamente en este tipo de experiencias, y al creerlo olvida lo esencial, que esos momentos son solo una fracción mínima del camino de un artista, y no necesariamente la más importante. La verdadera esencia de un creador está en su práctica diaria, en la intimidad de su búsqueda, en su capacidad de atravesar frustraciones y seguir avanzando, y nada de eso aparece en la superficie. Cuando alguien vive atrapado en la idealización, pierde de vista su propia historia. Comienza a pensar que no está a la altura porque su vida no se parece a la vida editada de su ídolo. Y lo más peligroso es que al no comprender el proceso real que hay detrás del éxito ajeno, termina creyendo que la distancia es insalvable, cuando en realidad es solo imaginaria. Cuando la idealización del éxito se vuelve dominante, surge un deseo casi inevitable. Queremos replicar aquello que admiramos. Lo que comenzó como aprendizaje sano se transformó en un intento de imitación total, como si la identidad del otro pudiera ser transferida simplemente reproduciendo sus elecciones externas. Esta es una de las trampas más comunes. Creernos que el camino hacia la autenticidad pasa por copiar algo que ya existe. Muchos músicos empiezan por pequeños pasos, compran el mismo instrumento, la misma pedalera, la misma interfaz, el mismo micrófono. Más tarde adoptan los mismos hábitos, los mismos estilos de vida, incluso la misma manera de hablar sobre la música, como si imitar la superficie fuera suficiente para capturar la esencia. Al principio puede parecer normal, y en cierto modo lo es, porque esa etapa de exploración forma parte del proceso de aprender. Sin embargo, el problema surge cuando esta imitación se vuelve obsesiva y empieza a desdibujar la identidad propia. Hay músicos que llevan eso tan lejos que se torturan mentalmente. Han invertido en el mismo equipo que su ídolo, han memorizado cada disco, han reproducido cada solo, cada matiz, cada fraseo y aún así, cuando se escuchan, no suenan igual. Esa diferencia, en vez de entenderla como un rasgo individual y valioso, la viven como un fracaso. Como si su misión fuera borrar su propia esencia. ¿Qué puedo hacer para que mi voz sea igual que la suya? ¿Cómo puedo llegar a ser ese al que admiro? ¿Cómo puedo ser alguien que no soy? Esa es la trampa, la creencia de que la grandeza está en imitar al otro en vez de descubrirse a uno mismo, porque incluso si copiáramos al detalle cada aspecto técnico, seguiría existiendo algo imposible de replicar, la historia del otro, su biografía emocional, sus experiencias, sus frustraciones, su manera de sentir la música, sus heridas, su forma única de procesar el mundo. Todo eso es lo que realmente genera el sonido propio. Lo externo es solo una herramienta, lo interno es la fuente. Y eso explica por qué dos músicos con la misma guitarra, el mismo amplificador y el mismo patrón de acordes nunca suenan idénticos. El sonido, como tantas veces decimos entre los músicos, el sonido está en la mente, en los dedos, en la respiración, en el cuerpo, en la esencia. Esto es algo que no se puede comprar. La trampa de querer ser otro no solo frustra, empobrece el camino individual. Cuando uno intenta reproducir exactamente el estilo, la estética o la vida de otro, se convierte en una sombra. Pierde nitidez, pierde credibilidad, pierde identidad. No porque su trabajo sea malo, sino porque su energía está puesta en negar lo que es, en lugar de potenciarlo. Lo paradójico es que muchas veces, cuando alguien intenta sonar como su referente y no lo logra, piensa que eso es un defecto, cuando en realidad esa diferencia es la pista más valiosa que tiene. Es el inicio de su propio sonido. Lo que no encaja, lo que se sale del molde, lo que no copia bien, eso es lo que empieza a formar tu huella individual. Y aquí ocurre un giro fundamental. Después de explorar la trampa de imitar lo externo y querer ser otro, aparece la comprensión de que el verdadero sonido no está en el equipo ni en la técnica aislada, ni en los elementos que se pueden copiar, sino en un espacio mucho más profundo e individual. La mente, el cuerpo y la identidad del músico. Mientras muchos músicos creen que llegarán a su sonido cuando adquieran cierto equipo o cuando toquen como cierto referente, la realidad es que el sonido propio empieza a aparecer justamente cuando dejamos de perseguir el sonido de otro. La técnica, por supuesto, es necesaria. El estudio, la práctica, el análisis de los maestros, todo eso es imprescindible. Pero la técnica es el vehículo, no la identidad. Uno puede aprender 1000 recursos prestados, puede integrar influencias diversas, puede absorber lenguajes musicales ajenos. Sin embargo, esa mezcla se vuelve estéril si se usa para ocultar la propia voz en lugar de revelarla.
Cuando alguien toca intentando sonar exactamente igual que su ídolo, se está desconectando de su propio centro creativo. Se está negando sin querer. Está intentando reemplazarse por otro en vez de descubrir lo que ya tiene dentro. Por eso, aunque la imitación pueda dar resultados técnicos, no produce verdad artística. Una copia perfecta sigue siendo copia, no tiene raíz, no tiene historia, no tiene alma propia. De ahí viene la frustración de tantos músicos, que tras años de estudiar a otro artista reciben siempre el mismo tipo de comentario. Tienes un aire a... me recuerdas mucho a... En apariencia es un halago, pero en el fondo puede sentirse como una confirmación dolorosa de que uno no ha logrado emerger con una voz propia, como si después de tanto esfuerzo el resultado final fuera ser una versión diluida de alguien más. Lo importante es comprender que la diferencia entre el sonido que perseguimos y el sonido que producimos no es un error, es nuestro punto de partida. Esa diferencia es el germen de la identidad artística. Lo que no suena igual, lo que no encaja, lo que se desvía del molde del ídolo es precisamente lo que nos convierte en nosotros. Eso que intentamos corregir para parecernos más a otro es en realidad el comienzo de nuestra autenticidad. Por eso, un artista no debe perseguir el sonido ajeno, debe escucharse a sí mismo. No se trata de renunciar a los referentes, sino de integrarlos, dirigirlos, mezclarlos con la propia esencia hasta que dejen de ser imitaciones y se conviertan en parte de un lenguaje único. Lo mismo ocurre con la vida. Copiar los hábitos, el estilo o las decisiones de otro nunca pueden reemplazar la tarea íntima de descubrir cuál es nuestro propio camino. El sonido propio, igual que la identidad, no se encuentran fuera, sino dentro. Se cultiva mediante la honestidad creativa, la exploración, el tiempo en soledad con el instrumento, el permiso de equivocarse, la valentía de ser diferente y la renuncia a la necesidad de replicar lo que ya existe. La evolución de cualquier artista pasa por un tránsito casi inevitable. Primero se mira en espejos ajenos y luego empieza a verse a sí mismo. Para muchos esta madurez empieza el día en que se dan cuenta de que el espejo ya no sirve, ya no inspira como antes, ya no guía, ya no calma. De pronto, tratar de imitar a los ídolos se siente vacío. El gesto ya no encaja, la energía no fluye, la intención se desordena. Es como si el artista se diera cuenta de un día para otro de que está usando la piel de otro, y esa piel empieza a pesar. Este cambio no es un rechazo a los referentes, sino una separación saludable, como un hijo que sin dejar de amar se distancia para poder convertirse en quien es. Llega un momento en que el artista entiende que seguir imitando a otro no solo limita su creatividad, sino que lo mantiene en una especie de minoría de edad emocional. Imitar prolonga la dependencia, y toda dependencia tarde o temprano se vuelve una prisión. La madurez nace cuando interiormente uno dice: ya no quiero ser él, quiero ser yo. Aunque ese yo todavía sea un borrador, una silueta imprecisa, un territorio desconocido. El artista ya no absorbe referentes como un alumno que busca instrucciones, sino como un creador que busca materiales. Ya no estudia para parecerse, sino para comprender. Ya no escucha para copiar, sino para transformar. La relación cambia, y cuando la relación cambia, todo cambia. A veces la madurez aparece también en forma de cansancio de repetir patrones ajenos, cansancio de perseguir objetivos que no son propios, cansancio de vivir en función de lo que otro ya logró. Y ese cansancio, lejos de ser un signo de debilidad, es la señal de que el alma ya no quiere seguir viviendo hacia afuera. Otro rasgo clave es que la madurez no idealiza. El héroe deja de ser perfecto, el referente deja de ser un ser mítico, se vuelve cercano. Y en esa cercanía algo muy profundo se desbloquea. Si el otro puede, entonces yo también puedo alcanzar lo que admiro. Si el otro tuvo dudas, fracasos, errores, entonces mis dudas y mis errores no me excluyen del camino. La madurez artística rompe la distancia entre quien mira y quien es mirado. Los coloca en el mismo nivel, no para igualarlos en resultados, sino para igualarlos en dignidad. La madurez consiste en entender que la creatividad es una responsabilidad individual. Ahora uno siente el impulso de aportar algo propio al mundo. Y eso propio puede ser pequeño, puede ser imperfecto, puede ser torpe al principio, pero es real. Y lo real tiene una fuerza que ninguna imitación puede igualar. La madurez no es llegar a un sonido final, sino aceptar el compromiso de buscarlo.
no es lograr una forma definitiva, sino tener la valentía de seguir atravesando las capas que aún ocultan lo que somos. Llega el punto más silencioso y más poderoso del proceso creativo, la liberación. Es el momento en el que el artista deja de arrastrar la sombra de otros y empieza por primera vez a caminar con luz propia. La liberación ocurre cuando uno entiende que nadie puede tocar, escribir, crear o vivir como tú. No porque seas especialmente excepcional, sino porque la individualidad es irrepetible. La mente que tienes tú no existe en ninguna otra parte. Tu historia, tus dolores, tus descubrimientos, la manera en que percibes el mundo, todo eso conforma un territorio que nadie más puede ocupar. Y cuando esa comprensión se encarna, la comparación pierde poder. Se vuelve un ruido distante, casi irrelevante. La liberación no es ausencia de referentes, sino ausencia de dependencia. No es dejar de admirar, sino dejar de obedecer. No es renunciar a la influencia, sino ponerla al servicio de la propia voz. La pregunta deja de ser ¿cómo suena él? Y se convierte en ¿qué estoy intentando decir yo? En ese punto algunos artistas experimentan que su sonido se empieza a volver coherente sin que ellos lo busquen. Una identidad musical que antes parecía lejana e inalcanzable aparece de pronto como un hilo continuo en todo lo que hacen. No porque haya encontrado un estilo definitivo, sino porque finalmente hay un centro desde el cual se crea. El sonido propio emerge como consecuencia natural de haber dejado de huir hacia afuera. Con esa liberación viene una reconciliación con las propias limitaciones, que ya no se viven como defectos, sino como características. Reconciliación con el propio proceso, que se acepta como imperfecto pero legítimo. Reconciliación con el propio tiempo, que ya no se compara con el de nadie. La mirada cambia. El artista ya no se percibe como alguien que compite, sino como alguien que participa. Ya no necesita demostrar, solo comunicar. Ya no intenta impresionar, solo quiere ser honesto. La música fluye con más naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que dejaras de imitar para empezar a escucharte. La liberación no es un destino, es un estado que hay que cuidar. No se alcanza una vez y para siempre, se cultiva cada día. Requiere vigilar cuando la comparación vuelve a colarse, cuando la admiración se vuelve dependencia, cuando el miedo intenta disfrazarse de perfeccionismo. Admirar a otros es un impulso natural, pero quedarse a vivir en esa admiración es renunciar a la vida propia. Que el mundo no necesita copias mejoradas de lo que ya existe, sino gente que se atreva a explorar su sonido interior, aunque al principio sea torpe, imperfecto o distinto. Que la libertad aparece cuando dejamos de perseguir la sombra de un ideal ajeno y empezamos a caminar con nuestra propia luz. En esta última parte del programa os hablo con un sentimiento de esos que te recuerdan lo rápido que puede cambiar todo. Hace nada estábamos celebrando y riendo con los amigos de 33TV y ahora tratamos de asimilar la partida de Salvador Asensi. La vida a veces mueve las piezas sin avisar. No fuimos íntimos, pero cada vez que coincidimos dejó una impresión amable y serena. Tenía esa forma de recibirte que hacía fácil cualquier conversación y esa manera de escuchar que solo tienen quienes respetan profundamente el trabajo de los demás. Guardo todavía sus mensajes de ánimo, escritos con esa educación y esa elegancia que lo caracterizaban incluso en los pequeños gestos. También quiero mencionar a su hija, nuestra compañera Dafne Laura, con quien Salvador compartió momentos tan significativos en su camino artístico. Por eso, además de despedirlo, quiero enviarle a Dafne Laura todo nuestro cariño y nuestro pésame. No hay palabras que alivien del todo una pérdida así, pero sí podemos abrazar su recuerdo, celebrar la luz que Salvador dejó en su vida y recordarle que aquí tiene a un equipo que la aprecia, que la admira y que la acompaña. Hoy decimos adiós a Salvador, pero agradecemos la huella que deja, una forma honesta de mirar a los demás, un respeto profundo por el arte y un carisma que seguirá vivo en quienes compartieron su camino. Hasta siempre, Salvador, y muchísimas gracias. Sarro, yo soy Sarro y ahora estoy
estás viendo hablando con Sara Ro. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar